¿Qué tal, gente de la nueva generación? Como siempre, espero que estén muy bien. En esta ocasión les voy a enseñar cómo funciona el antiasalto de una alarma, tanto cómo se activa, cómo se desactiva y las diferentes modalidades que tiene. El funcionamiento en sí es el mismo, pero tiene diferentes formas de activarse. Como siempre, primero les voy a explicar cómo funciona. Posteriormente lo vamos a hacer en tiempo real, cómo es que va haciendo los cambios. Y por último, explicando las diferentes modalidades que tiene. Así es que, vamos allá. La función tal cual del antiasalto es que, estando el carro encendido, lo apaga mediante avisos con el LED, con la sirena y posteriormente ya apagando el carro. Entonces, vamos a hacerlo ahorita en tiempo real. La forma en la que ahorita yo lo tengo activado es que en el instante en el que yo abro el switch, en ese momento empieza la función del antiasalto. Esto va a ir dependiendo de cada alarma. Varían un poco las funciones o la forma en la que va avisando, pero básicamente es lo mismo. Entonces, lo que hacen sí todas las alarmas es que al momento de que entra la función, prenden las intermitentes. Ahorita ustedes, me parece que de este lado aún no sé, van a estar viendo el comportamiento del LED. Entonces, en mi caso, funciona de esta forma. Ahorita yo apagué el carro. Voy a abrirlo. Van a prender las intermitentes y va a empezar a flashear mi foco LED. Esto quiere decir que ya entró en función el antiasalto. En algunas alarmas, ahorita voy a empezar a avanzar. En algunas alarmas, durante los primeros 30 segundos no va a hacer nada. No va a prender el foquito LED, no va a sonar la sirena. En algunas otras sí, como en el caso de la mía, por ejemplo, en el instante en el que... Perdón, voy a poner mi cinturón de seguridad. En el caso de mi alarma, como les comentaba, desde un principio empieza a flashear el foco LED. Desde el principio me empieza a avisar que está en modo antiasalto. Esto me avisa a que debo de estar consciente de que debo desactivarlo. Ahorita vamos a dejar que se active por completo. En algunas alarmas, por ejemplo, les comentaba que no hace nada el foco LED en los primeros 30 segundos. En las otras, después de los 30 segundos, comienza a parpadear el LED. Después del minuto, ahorita van a empezar a escuchar. Ahí, como pueden escuchar, empieza a dar los parpadeos. Y en el caso del mío se apaga como a los 30 segundos. Yo mejor me voy a brillar porque el carro se va a apagar. En algunos casos esto es un poquito más tardado. Como pueden ver, ahí ya se activó, ya está activada mi alarma. Espero que me puedan escuchar bien. Lo importante de esto es mantenerse en calma. O sea, cuando la sirena empieza a sonar, debemos de pararnos de inmediato porque nuestro carro se va a apagar. Entonces es importante que se mantengan en calma para que no vaya a ocurrir algún accidente, de que se les vaya a apagar el carro andando en la carretera. Lo único que tienen que hacer es orillarse y desactivar esta función, como les comentaba. Ahorita yo la voy a desactivar. Para eso deben de tener un LED que deben de presionar y estar abierto el switch, que es lo que ahorita yo voy a hacer. Ahorita se los voy a explicar con calma. Como pueden ver, ahí yo ya lo desactivé. Entonces, como les comentaba, vamos a quitarnos por un momento esto. Como les comentaba, varía un poco la forma en la que lo va haciendo. En un principio, algunas alarmas durante los primeros 30 segundos no hace nada. Algunas, desde los primeros 30 segundos empieza a parpadear el foco LED. Después del minuto de estar parpadeando el foco, como el modo asalto no es desactivado, antes de que se apague totalmente, empieza a dar avisos en la sirena o en el claxon. En este caso, en mi alarma lo hace con el claxon. Después de 30 segundos de estar pitando o tocando la sirena, lo que hace ahora sí es apagar el carro, que es tal cual como lo vimos aquí. Mi foco LED durante el primer minuto empezó a parpadear, después del minuto empezó a sonar el claxon y después de los 30 segundos más se apagó por completo mi auto. Entonces, esta es la función tal cual de un antiasalto. ¿Para qué funciona? Esto funciona en caso de un asalto tal cual, que te paras en algún semáforo, vas manejando en la carretera, te ponen la y sabes que bájate. En ese momento, al momento de abrir la puerta o al momento de que ellos abran el switch y arrancan el carro, va a empezar esa función. Y esta función en específico nos da un tiempo. No se va a apagar en el instante, porque obviamente si en el instante el carro no prende, de inmediato ahí van a ir a por ti y van a hacer que arranques el carro. En este caso, lo que busca la alarma es darnos un tiempo para que la persona que se haya robado el carro, el asaltante, pueda tener prendido el carro por un minuto, por poco tiempo, y después de ese tiempo el carro se apague. Para esto ya nosotros ya nos dio un poquito de tiempo, a lo mejor de, no sé, escondernos, hacer lo que tengamos que hacer. Eso es lo que se busca. Y
Para eso en sí es la función del antiasalto. Ahora, yo les comentaba que para esto hay diferentes modalidades. En este caso, como lo vieron aquí, yo la tengo activada todo el tiempo. Es decir, siempre que abro el switch, entra su función en automático y siempre tengo yo que desactivarlo con el botón. Hay otra forma en la que no se activa cuando yo abro el switch, sino se activa cuando abren la puerta, cuando está encendido el carro. Repito, este modo funciona solamente cuando tengo prendido el carro y abro una puerta. Solamente en ese caso entra el modo antiasalto. ¿Esto sirve para qué? Para que no esté molestando todo el tiempo cada que abrimos el switch, estar desactivándolo y a lo mejor si se nos olvida, estar ahí meneando el botón cuando estamos, se supone que ya manejando. En este caso funciona solamente cuando abrimos la puerta del piloto. Y hay otra modalidad. La otra modalidad es que no se activa con la puerta, no se activa con el switch, se activa manualmente. Que estando encendido el carro, nosotros presionamos algún botón de nuestro control y entonces empieza esa función. Hay esas tres funciones. Siempre activo, es decir, siempre que yo abro el switch. Segunda función, solamente cuando abro la puerta. Y tercera función manual, cuando presionamos algún botón de nuestro control. Si quieren, vamos a hacerlo de nuevo. Como les comentaba, yo lo tengo siempre activo. En el instante en el que arranco mi carro. Ahora sí me voy a poner el cinturón de seguridad desde un principio. Voy a moverme un poquito más arriba. Ahí empieza ya a darme el aviso con el foco LED de que se va a activar. Obviamente, en el caso de ustedes, si es el dueño, no se va a esperar a que empiece a sonar el claxon o que se apague el carro para desactivar esta función. En este caso solamente lo estamos haciendo por prueba, para que ustedes vean cómo funciona. Ahorita yo lo voy a desactivar cuando empiece a sonar el claxon. Vamos a imaginarnos que yo no me di cuenta que estaba prendiendo el LED, no me di cuenta de que a lo mejor se activó al momento de que abrieron una puerta. No es necesario esperarse hasta que se apague el carro. En este caso yo ya no me voy a esperar a que se apague mi carro. Voy a desactivarla antes. Ahí ya está desactivada. Y ahora sí, una vez que haya yo desactivado mi antiasalto, esta función no se va a volver a programar hasta que cierre y abra el switch nuevamente. En este caso, como les comentaba, yo no les estoy enseñando cómo desactivar o cómo desprogramar la función del antiasalto. Eso va a ser para otro video, yo creo que va a ser el que sigue. Si ya está listo, va a estar apareciendo por aquí en la tarjetita. En este caso solamente le estoy explicando cómo funciona, cuáles son las indicaciones que da cuando empieza a activarse hasta que se apaga el carro. En este caso solamente estoy explicando eso. Así es que espero que este video les haya ayudado. Ya saben, como siempre, cualquier duda, pregunta, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.